Muy buenas tardes, queridos participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase al curso gratuito de CIAF Módulo Administrativo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra primera sesión de clase. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asesora educativa. Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse al siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Más de 2,000 cursos impartidos, más de 200,000 personas capacitadas, más de 50,000 certificados emitidos. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho, número 528, para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Les invito a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Asimismo, comentarles que esta semana estamos iniciando con más de 20 cursos. Estamos iniciando con los cursos Ofimática, Educación, Idiomas, Diseño, Gestión Administrativa y Salud. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse al siguiente número 974-467-147. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es la contadora Eleonor Valle, contadora pública colegiada con más de 15 años de experiencia en contabilidad pública y privada. Ha desempeñado cargos directivos como directora de planificación, presupuesto y racionalización y jefa de contabilidad. Docente del curso Sistema Integrado de Administración Financiera CIAF en universidades e institutos públicos y privados. Brinda asesoría a entidades públicas en gestión y ejecución del presupuesto público, manejo de transferencias, cumplimiento de metas del plan de incentivos, verificación de documentos administrativa. PDT, Plame, Inventario y Registro de Bienes Patrimoniales, SINAVIP y uso de los aplicativos web de la Contraloría General de la República. Nuestro horario del curso son martes y jueves de 6 a 7:30. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra primera sesión de clase, fuente del financiamiento y rubros. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo queda grabada y se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica. Consultas en tiempo real, contenido práctico y dinámico, materiales didácticos de apoyo. Al finalizar el curso, usted podrá hacer el trámite de su certificado de manera opcional, pero ya veremos al finalizar del curso. Para mayor información, comunicarse al siguiente número 953-772-123. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Para empezar nuestra primera sesión, nuestra tarde y nuestra semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica.
Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7. Amén. Amén a todos. Normas de convivencia. Busca un lugar cómodo y tranquilo. Mantén tu micrófono apagado mientras no participes. Rinde tus evaluaciones en la fecha, siempre listo para participar. Aviso importante, ojito aquí. Si recibes llamadas o mensajes, no compartas información personal. Quedo atenta a cualquier duda o consulta. Pueden comunicarse al siguiente número 983-021-137 para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, queridos participantes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Muy bien, ya se conectó la contadora Eleonor. Le daremos pase para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas tardes, contadora Eleonor, ¿cómo estás? Bienvenida, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya. A ver, jóvenes, muy buenas tardes. Tengan ustedes la bienvenida al Instituto Tecnológico. Nosotros, quien les habla, es la contadora pública colegiada, Elina Silvia Valle Girón. Como ya habían hecho mención la señorita, eh, soy especialista en lo que corresponde netamente a la parte del sector público, en la parte del área de planificación y presupuesto y racionamiento, ¿ya? Mi persona les va a desarrollar en estas 4 sesiones lo que es el Sistema Integrado de Administración Financiera, o lo que nosotros llamamos ya exclusivamente lo que es el módulo administrativo. Para esta primera sesión vamos a desarrollar todo lo correspondiente a la parte introductoria, o como se podría decir, a la teoría de lo que es el módulo administrativo conjuntamente con el TIAP, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver qué cosas que vamos a encontrar en este módulo administrativo. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar? ¿Para qué nos van a servir? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ya que mucho depende que nosotros, al momento que vamos a registrar información en el CIAP, mucho depende del tema de parte de la teoría, cómo lo utilicemos.
Ya nosotros sabemos que el SIAP es un sistema, ¿no? Es un mecanismo, es un procedimiento, pero de la forma como nosotros lo vamos a utilizar o la información que vamos a registrar en el SIAP va a depender mucho de nosotros, de nuestro conocimiento, y es por ese motivo que nosotros en esta clase de la primera sesión vamos a agarrar todo lo que es la teoría y la parte introductoria. Cabe hacer mención también que posteriores a esto, eh, en las otras sesiones, vamos a agarrar de manera práctica cada uno de los desarrollos de los registros administrativos en SIAP, ¿no? Para eso también yo les voy a hacer una explicación de un SIAP antiguo con un SIAP nuevo, ¿no? Porque ya nosotros sabemos que el SIAP de escritorio, o el SIAP antiguo como se llamaba, ¿no? Ahora que el SIAP de escritorio, se utilizaba ya hace años. Ahora ya prácticamente ha quedado, pues como se dice, solamente para tema de sacar reportes, nada más. Hoy en día se utiliza lo que es el SIAP, no es así, pero es el SIAP web. Todo, todo mediante la web. Ustedes me dirán, profesora, pero ¿cuál va a ser, si hoy en día se utiliza la web, con qué finalidad ya nos estaría enseñando lo que es el SIAP escritorio, ¿no? O el SIAP antiguo? ¿Qué sucede, jóvenes? Que el SIAP, todo el procedimiento del SIAP escritorio, el SIAP antiguo que se desarrollaba, ¿ya? Se ha trasladado a la web. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo procedimiento, la misma forma, las mismas alternativas, todo se ha trasladado a la web, ¿ya? Es por eso que mi metodología o mi forma de enseñanza es enseñarles lo antiguo con lo nuevo para que ustedes se den cuenta que cuando van a ingresar a la web no va a haber diferencia con el viaje escritorio. Van a encontrar los mismos procedimientos, los mismos pasos, las mismas alternativas, solamente que en la página web. Y como ya nosotros bien sabemos, de la página web no hay un demo, ¿no? En cambio, del SIAP escritorio o el SIAP antiguo que se utilizaba, ahí sí nos da la facilidad de utilizar los demos para que nosotros podamos ir practicando. Y cuando tengamos la oportunidad, como se dice, de poder desarrollar alguna función de asistente o jefe, podamos realizar los registros administrativos correspondientes como deben ser. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber que el procedimiento, el mecanismo, las alternativas son los mismos. Solamente que es como decir que se ha cambiado la web para registrar, nada más. ¿Ya? Es por ese motivo que vamos a ir desarrollándolo así la parte práctica de manera paralela con el SIAP antiguo, con el SIAP moderno. Asimismo, jóvenes, mi manera de desarrollo de esta primera sesión y de todas va a ser siempre didáctica, ¿no? Les voy a hablar, vamos a conversar, todo esto. Si tienen dudas, preguntas, yo les voy a ceder un espacio indicando, ¿no? Si tienen dudas, preguntas, que pregunten, todo eso. Las cosas que así para evitar, como se dice, las interrupciones durante clases. Vamos a avanzar y después de un avance, entonces les voy a decir, hasta ahí ya han entendido, qué dudas tienen, qué preguntas tienen, para poder ir desarrollando el curso. ¿Ya? A ver, es así como damos inicio y vamos a empezar lo que es, en nuestra primera sesión vamos a agarrar todo lo que es el tema 1, fuentes de financiamiento, rubros. Vamos a agarrar otro tema 2, los equipos de operación. Tema 3, tipo de recurso. Y tema 4, clasificador de gastos y ingresos. Ustedes me dirán, profesora, ¿y por qué esos 4 temas vamos a agarrar en la sesión 1? Porque esos 4 temas son lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro registro administrativo. Cuando nosotros vamos a hacer un registro administrativo, vamos a encontrar estos 4 temas: fuentes de financiamiento y tipos de operaciones, tipos de recursos y clasificadores. Y si nosotros no sabemos qué es cada uno de esas cosas, de estos temas, para qué se utiliza y cómo se utiliza, ahí vamos a incurrir en el error, ¿ya? Es por ese motivo que nosotros vamos a desarrollar esos 4 temas. En la sesión número 2, como ya hago mención, tenemos el registro administrativo de ingresos. En la sesión 3, registro administrativo de gastos. Y en la sesión 4, registro administrativo web plataforma, o llamado también el MEF Landing, ¿no? El MEF Landing que ahora es muy común. A ver, sigamos.
Ya, tenemos lo que es el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAD. Dice, el SIAD constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la administración financiera del sector público. El registro de la información es único y obligatorio por parte de todas las entidades y el organismo del sector público a nivel nacional, regional y local. Como ya se ha hecho mención, jóvenes, el SIAD, ¿no?, es un sistema de uso obligatorio para todas las entidades públicas en general, en los diferentes 3 niveles que tiene en este caso el Estado peruano, ¿no? Nacional, regional y local, ¿ya? Ahora, este SIAD, como se dice, ha ido evolucionando conforme ha pasado ya, como se dice, los años, ha ido evolucionando su procedimiento, sus pasos, y cada vez se ha puesto más riguroso, ¿ya? Más riguroso se ha puesto. Es por eso que hoy en día, no sé si ustedes habrán escuchado del SIGA. El SIGA, a diferencia del SIAD, ¿cuál es? El SIAD, mientras es una administración financiera, ¿qué quiere decir esto? Que habla exclusivamente del dinero, la administración del dinero, el movimiento del dinero. El SIGA es Sistema Integrado de Gestión Administrativa. ¿Qué quiere decir? Que gestión administrativa, que el SIGA se encarga de todo el procedimiento documentario o trámite que tienen las entidades públicas, ¿ya? Ahora, anteriormente, este SIAD funcionaba de manera independiente, ¿ya? Hoy en día, en la actualidad, ¿ya?, todas las entidades públicas de los diferentes 3 niveles, ya funciona el SIAD conjuntamente con el SIGA. El SIGA también es un sistema integrado, también le pertenece al sector público y también es de uso obligatorio. Lo que sucede que con el SIGA va a haber algunas entidades que se están regularizando. ¿Qué quiere decir eso? Que están comenzando a implementar el SIGA, pero ya es necesario. Anteriormente, jóvenes, el SIAD se llevaba de manera, como les decía, única, solo. Hoy en día, y desde hace más o menos 7 años atrás, ya el SIAD ya no se permite llevar solo, sino lo relacionan con el SIGA. Entonces, ambos sistemas tienen que estar relacionados y llevados de manera obligatoria en las entidades públicas. Antes de 7 años atrás, el SIGA solo lo llevaban ciertas entidades públicas. Y ustedes me dirán, profesora, ¿cuáles son esas entidades públicas? Eran las unidades ejecutoras. Dentro del sector público, ya jóvenes, y específicamente dentro de lo que manejamos el SIAD, el tema de la parte presupuestal, hay una clasificación que se hace en... Contadora, Sí, a ver, no se escucha muy bien su audio. más, ¿no se está escuchando? ¿O más fuerte? No se escucha muy claro, contadora Eleonor. Y ahora, a ver, voy a volver a entrar y salir, si no, a ver, voy a volver a entrar y salir, a ver. A ver. A ver, ahora, ¿se me escucha? Ahora se escucha muy bien, contadora. Ya.
Ya les vamos a continuar a ver. A ver. A ver, ya jóvenes, a ver, disculpen con la interrupción, ya, y como les hacía mención, ¿no? Lo que nos habíamos quedado era que dentro del CIAS hay una clasificación que se les da a las entidades públicas, a todas en general, no importa sean gobierno nacional, regional o local, no a las entidades públicas. En el CIAS se clasifica de la siguiente manera, a las entidades públicas. Unas que son pliegos y otras que son unidades ejecutivas. Los pliegos son aquellas entidades públicas que tienen autonomía propia en cuanto a su modificación de sus presupuestos, mientras que las unidades ejecutoras no tienen autonomía propia y son dependientes, en este caso, de lo que corresponde a lo que es, en este caso, al gobierno regional. Ustedes me dirán, profesora, ejemplos, por ejemplo, ejemplos de pliegos. A ver, si me sigue escuchando con interferencias, a ver, jóvenes, porque acá su compañera me dice que sí. A ver, el resto. Ay, Dios mío. Ahora, ¿cómo se escucha? A ver, muy bajito. Se escucha muy bien. A ver, algunos dicen se escucha bien, otros muy bajitos. A ver, jóvenes. A ver, a ver, a ver. Se escucha bien, me dicen. Ah, ya voy a continuar, ¿no? Algo deben algunos escuchan bien, otros no. Pero ya, voy a continuar, voy a alzar un poquito más mi voz, me voy a acercar un poquito más a todo, la computadora y todo. Y si no, les voy a volver a repetir a ver en algo que no hayan entendido. ¿Ya? Como les seguíamos explicando, dentro del CIAS existe una clasificación que se les da a las entidades públicas, ¿no? Pliego y unidad ejecutora. Los pliegos son, como les digo, que tienen autonomía en cuanto al manejo de su presupuesto o modificación, mientras que las unidades ejecutoras no tienen autonomía y dependen de la visión. Un ejemplo del pliego son los gobiernos locales. Por ejemplo, ¿cuáles? Municipalidades distritales, provinciales y las universidades, ¿no? Las unidades ejecutoras. ¿Cuáles son las unidades ejecutoras? Las unidades ejecutoras, por ejemplo, si yo estoy la dirección de salud, la dirección de educación, la dirección de transporte, esas son unidades ejecutoras que dependen en este caso, del gobierno regional departamental, ¿no? A la que corresponda, ¿ya? Esas son las unidades ejecutoras. Ahora, ustedes me dirán, profesora, ¿y el gobierno nacional? El gobierno nacional pues viene a ser un pliego y una unidad ejecutora a la vez, ¿ya? Ahora, justamente como hay esa subdivisión dentro del CIAS, de unidades ejecutoras y pliegos, anteriormente, como les decía, comentaba, el CIAS se llevaba de manera única, ¿no? Tanto se llevaba de manera única en los pliegos, ¿ya? Mientras que en las unidades ejecutoras, ahí sí, era el CIAS conjuntamente con el SIGA, se tenía que llevar de manera obligatoria. Y como el SIGA ha sido un sistema, como dice, de gestión administrativa, trámite documentario, en sí, el SIGA lo que permite es más que nada que no exista la regularización de los documentos, ¿no? Mayormente, como dice, el SIGA es el que da el orden al CIAS. Es como el que le dice, ¿sabes qué? No CIAS, tienes que ir más despacio. No CIAS, tienes que ir más ordenado. Entonces, al ver que este sistema SIGA hacía un buen control en el CIAS, entonces es por eso que lo han implementado ya no solo en las unidades ejecutoras, sino también a los pliegos.
¿Por qué? Porque ustedes habrán escuchado que muchas veces en las entidades públicas, que son los municipios distritales, provinciales, han escuchado, ¿no? Que decían, ay, no, que han hecho gastos y no tenía documentación, no existía sustento. En cambio, cuando existe el SIGA, tiene que haber un sustento. Si no, no puedes hacerlo el SIGA. Entonces, por ese motivo, han hecho que el SIGA también sea de uso obligatorio para las entidades públicas de nivel pliego conjuntamente con el SIGA. Y es por eso que hoy en día el SIGA no solo ya no se utiliza solo, sino ya se utiliza conjuntamente con el SIGA para que le dé el orden. No haya los famosos, como se dice, regularización de documentos, ¿ya? Ese es más o menos la historia, ¿no? O los antecedentes de cómo viene el CIAS evolucionando y qué programas se vienen acoplando a su mejora de su desempeño, ¿no? De este sistema, ¿ya? Ahora dice, el funcionamiento y operatividad del CIAS se desarrolla en el marco de la normativa aprobada por los órganos rectores. Claro está, jóvenes. El CIAS, si bien claro, es un sistema, ¿no? Pero quien lo opera somos nosotros. Y nosotros, como les decía mención, somos los que sí, por ejemplo, ¿no? Si escogemos una alternativa equivocada en el CIAS, algunas veces el CIAS se va a observar, pero algunas veces no. ¿No es así? Entonces, conjuntamente, por eso hace mención que el CIAS se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, ¿no? Va a haber, que cuando nosotros vamos a registrar información en el CIAS, nos va a observar. ¿Por qué? Porque nos va a decir, no concuerda con la normativa vigente, o no está de acuerdo a la normativa del artículo tanto, tanto. Pero va a haber oportunidad también que no nos va a observar, no por eso nos vamos a confiar. Y es por eso que es necesario tener siempre en conocimiento la normativa legal, en este caso, de todo lo que involucra el tema del CIAS y su manejo. ¿Ya? A ver, sigamos. Aquí. Ahora, en este CIAS, jóvenes, nosotros vamos a encontrar siempre a lo que corresponde a lo que es fuente de financiamiento y rubros presupuestarios. ¿Ya? Nosotros, como se dice, primero, ¿qué son fuentes de financiamiento y qué son rubros presupuestarios? Nosotros tenemos que saber que los rubros se encuentran dentro de las fuentes de financiamiento. Y como ustedes podrán verificarlo acá, hasta los nombres son iguales. Lo que varía es en el código. Si yo digo recursos ordinarios, fuente de financiamiento, recursos ordinarios, código 1. En cambio, si yo digo rubro, recursos ordinarios, código 00. ¿Ya? Va a haber en otros casos que sí va a detallar más amplio, como es la fuente de financiamiento, recursos determinados, que sí es más amplia, ¿no? Que inclusive hoy en día estamos hablando de hace 3 años atrás, ha incorporado un nuevo rubro dentro de esta fuente de recursos determinados. Y el rubro que han incorporado es para el manejo de los gobiernos regionales, ¿ya? Y que ahorita les voy a enseñar de cómo ustedes, todo este procedimiento, como se dice, de dónde cuando hay estas actualizaciones, ¿no es así? De estos rubros, de todos estos rubros, donde ustedes lo pueden descargar, ¿no? Todos sabemos que con todo lo correspondiente al sector público existe la página de transparencia, ¿no? Páginas de transparencia existen. Y mediante eso, nosotros sacamos toda la información conveniente. Por ejemplo, a ver, aquí. Por ejemplo, yo pongo mi fuentes, vamos a hablar de SIAC.
Fuentes de financiamiento, acá mismo. Clasificadores presupuestarios 2026. Aquí está. Nuestras fuentes de financiamiento. Aquí. Aquí está. Nuestras fuentes de financiamiento para el año 2006 y con nuestros rubros correspondientes. Ustedes me dirán, profesora, ¿y cada año cambia estas fuentes de financiamiento o estos rubros? No, joven. Cada año no es que cambia las fuentes de financiamiento y los rubros, ¿ya? Sino que cada año sí se aprueba, ¿me entiende? Se aprueba. Y ustedes me dicen, ¿por qué, profesora? ¿Por qué? Cada año nosotros aprobamos la ley de presupuesto, la ley del equilibrio, la ley de, ¿cómo se llama?, de financiamiento, ¿ya? De endeudamiento. Aprobamos esas leyes cada año, ¿ya? Al momento que se aprueban estas 3 leyes cada año, nosotros también, automáticamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, cada año aprueba las fuentes de financiamiento y rubros, los clasificadores de gastos, ingresos, aprueban los programas presupuestales, ya, aprueban. En algunas oportunidades, estas fuentes de financiamiento o rubros o clasificadores o programas presupuestales pueden sufrir incrementos de rubros, incrementos de clasificadores, incrementos de programas presupuestales. O como también no y simplemente lo vuelves a ratificar, ¿ya? Tal es así como les hacía mención que hace más o menos 3 años atrás, ¿ya?, se ha hecho la incorporación de un nuevo rubro, que es el Fondo de Compensación Regional, ¿no? El Fondo de Compensación Regional. Es el nuevo rubro que se ha incrementado a lo que antes no existía dentro de recursos determinados. Dentro de recursos determinados no existía el Fondo de Compensación Regional. Solo existía el Fondo de Compensación Municipal. Entonces, hace, como les digo, de más o menos 3 años atrás, un poco más de repente, se ha incorporado ese rubro presupuestario, ¿ya? Este rubro, el cual también vamos a desarrollar o vamos a dar la explicación correspondiente cómo procede, para qué se utiliza o para qué, ¿ya? A ver, vamos a empezar. Ya sabemos nosotros que el rubro pertenece o está dentro de la fuente de financiamiento, ¿no es así? Entonces, nosotros vamos a agarrar. Primero, ¿qué son las fuentes de financiamiento? Las fuentes de financiamiento son aquellas, son aquellas transferencias mediante las cuales las entidades públicas reciben presupuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que los presupuestos o el dinero nos transfieren mediante estas fuentes de financiamiento. Es para identificar o clasificar las transferencias, ¿ya? Ahora, y ustedes me dicen, ¿y para qué sirven los rubros? Los rubros son más, como se dice, tienen la misma finalidad o sirven para lo mismo. Porque mediante esos rubros nosotros también recibimos transferencias, financiamientos, presupuestos, pero más específicos. Y ustedes dicen, ¿pero por qué, profesora? Es que, por ejemplo, te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a transferir presupuesto entidad Z con la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Específicamente con el rubro recursos ordinarios. ¿Ya? ¿Está bien? Y de ahí puede salir otro más específico. Puede ser que tenga, ¿no? Con el tipo de recurso, puede ser B, V, L. ¿Ya? Entonces, el rubro también tiene la misma finalidad de las fuentes de financiamiento, es para identificar de dónde es la procedencia o la transferencia del financiamiento o del dinero o del presupuesto que nos está viniendo a la entidad pública, ¿ya? A la entidad pública. Ahora, por ejemplo, en el rubro de recursos ordinarios, ¿ya?
En este rubro nosotros vamos a recibir presupuesto o vamos a recibir dinero, ¿ya? El dinero que nos llega mediante este rubro, ¿ya? Es un dinero que se utiliza en su gran mayoría, como se dice, para hacer proyectos, obras, ¿ya? Muy poco para la realización de actividades o gastos corrientes. El primero que llega en este rubro de recursos ordinarios es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que al terminar el año, si no se gastó, se regresa al mes. ¿Ya? Es reversible este dinero. Ahora ustedes me dirán, profesora, ¿y si este dinero lo muevo lo saco y lo muevo para otra cuenta, lo hago otro? No, eso no se puede hacer, porque eso sería que estuvieran haciendo una malversación de fondos y es penado, sancionado, ¿no? Ustedes deben de saber que con la nueva ley, el servir y todo esto, ahora la sanción, antes era como se dice, te sancionaban, no te dejaban ejercer tu profesión. ¿No es así? Y a veces tenías que hasta pagar una indemnización. Hoy en día, con la nueva ley y todo esto, ya no solo te sancionan de que no ejerces tu profesión, sino también hay otra sanción, como se dice, pagas una indemnización y mínimo 3 años de pena, ¿no es así? En la cárcel, lo que corresponde, pena privativa. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, todo el presupuesto, el dinero que nos transfieren en este rubro, es así, de recursos ordinarios, como dice, tiene esa finalidad, ¿no? Es para la realización de proyectos, de obras, se tiene que utilizar antes de terminar el año, porque si no se gastó, al final se regresa al mes, ¿no es así? No podemos moverlo a otras cuentas, ¿ya? Ese es como se dice, el uso exclusivo del presupuesto del dinero que nos llega en recursos ordinarios, ¿ya? Ahora, el siguiente rubro, que es el 09, dice recursos directamente recaudados. En este rubro, recursos directamente recaudados, ya nosotros no recibimos transferencias o dinero del Estado. En este rubro ya nosotros somos los que eh, hacemos, como se dice, la transferencia o inyectamos o recaudamos ingresos mediante este rubro. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ingreso que tiene la entidad pública lo recauda o lo cautela mediante el rubro de recursos directamente recaudados. ¿Ya? Por ejemplo, la entidad pública cobra por servicio de limpieza de espacios y jardines, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que cobran, ¿ya? Va por recaudación de recursos directamente. O, por ejemplo, viene una persona a la entidad pública a sacar una copia de su registro de partida, su partida de matrimonio, allá. Entonces, lo que paga por esa copia de partida de matrimonio en la entidad pública, ese dinero, ese presupuesto va recaudado al rubro 09. Entonces, en este rubro 09 nosotros no vamos a recibir transferencias, no lo contrario, la entidad pública va a generar y va a depositar ahí a este rubro todo lo recaudado, ¿ya? Y ustedes me dirán, profesora, pero yo he visto que sí han recibido. Hay en ciertas entidades que reciben en este rubro transferencia, pero mayormente cuando son de vigencia de minas. Cuando es vigencia de minas por el Estado, reciben en este rubro 09 recursos directamente recaudados. ¿Ya? Ahora, es todo el dinero que se recauda en este rubro, su utilización es tanto para proyectos o obras, o si no, para gastos corrientes o actividades, ¿ya? Ahora, este rubro o el presupuesto que está, el dinero que está en este rubro, no es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que el 31 de diciembre no terminé de gastar todo lo que
es recaudado en el año, entonces normal para el siguiente año queda como saldo de balance y se va acumulando, ¿ya? Ahora, otra cosa, el hecho que en este rubro se transfiera vigencia de minas no quiere decir que tenga la misma utilización que los otros ingresos, ¿ya? Para eso, vigencia de minas utiliza este rubro para hacer su transferencia, pero la utilización de ese dinero de vigencia de minas no se utiliza como se utiliza el dinero propio de recursos directamente recaudados. ¿Ya? Tiene otro tratamiento según la normativa legal, ¿ya? Y en vigencia de minas más que nada son para actividades, proyectos, no mayormente de construcción, no, sino de mantenimiento y todo eso, ¿ya? Ahora, otro rubro que vamos a encontrar nosotros es el rubro 19, recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿ya? En este rubro, jóvenes, nosotros vamos a recibir presupuesto, vamos a recibir transferencias, ¿ya? Algunas veces va a ser por préstamos que las entidades públicas piden, ¿me entiendes? Le piden a las entidades bancarias, en este caso el Banco de la Nación, porque es el que le da a menos tasa de intereses, ¿ya? O también es para el desarrollo de lo que hoy en día está de moda, ¿no? Las obras por impuestos. ¿Es así? Desarrollan el proyecto, hacen la obra y después es como un préstamo, como un crédito que van pagando, ¿no? Y hacen ese desembolso como seguro de vida. Ese es el dinero, la transferencia que van a recibir. En este rubro 19, el dinero, la transferencia que se percibe es mediante, más que nada, por esos conceptos, ¿no? También puede ser por otros conceptos, como se dice, para el desarrollo de proyectos de obras también, ¿ya? En este rubro 19, su utilización de su presupuesto en su gran mayoría también es para el desarrollo de proyectos y obras. Para hacer. Ahora, en este rubro 19, de igual forma, ¿ya? Dependiendo cuál sea su tipo de recurso, el cual vamos a ver más adelante, dependiendo del tipo de recurso, puede ser que este rubro sea su presupuesto o su dinero revertible o no, ¿ya? Va a depender mucho de qué, del tipo de recurso, ¿ya? Ya no tanto del rubro, como en el caso de recursos ordinarios, ¿no? Del primero, sino esta vez del tipo de recurso, ¿ya? Después de eso, jóvenes, tenemos el siguiente rubro, que es el rubro de donaciones y transferencias. De igual forma, en este rubro nosotros recibimos presupuesto, dinero, ya que puede ser por donaciones y transferencias, tanto de sectores públicos como de privados, de sectores nacionales como también de sectores extranjeros, ¿ya? También puede ser así. ¿Ya? Y se ha visto en el Perú, en estos casos, muchos fondos. Ha habido fondo Perú-Alemania, fondo Ítalo-Cafriti, un montón de fondos de extranjeros, ¿no? De nacionalidad extranjera que han venido a hacer inversión aquí, ¿no? Al Perú. Y en este rubro, cuando se recibe el presupuesto, netamente es también de igual forma para realización de proyectos, obras, todo eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de Trabaja Perú, en su gran mayoría, viene con lo que corresponde a donaciones y transferencias, ¿no? Lo que es Trabaja Perú, ¿ya? Ahora, de igual forma, ese dinero, ese presupuesto que se va a realizar aquí y que viene mediante este rubro, puede ser que sea reversible o no, pero va a depender también del tipo de recurso que con el que va a venir. ¿Por qué? Porque dentro de donaciones y transferencias puede venir tipo de recurso T, L, T, 13, 15, 12, etc. Hay un montón, igual, ¿ya?
A ver, jóvenes, hasta ahí quiero saber dudas, preguntas, consultas, si tuvieran, si no para seguir avanzando. A ver, ya, a ver, me dicen, a ver si estoy escuchando, ya. Aquí su compañera dice, donaciones y transferencias, igual nos puede dar un ejemplo. A ver, Carmen, dime, a ver, de donaciones y transferencias, más o menos, ¿qué es lo que no te ha quedado claro? A ver, Carmen, haya un ejemplo de donaciones, como te estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si ustedes habrán escuchado que muchas veces, ¿qué sucede? En este rubro de donaciones y transferencias nosotros recibimos dinero, presupuesto, pero ese dinero y ese presupuesto va a ser para gastarlo, como se dice, en hacer obras que lleguen, ¿no? Y muchas veces este dinero viene, como les decía, de entidades públicas o como también puede ser privadas, ¿no? Y también pueden ser de ámbito nacional o también internacional o extranjera, de otro país, ¿ya? Por ejemplo, les decía, ¿no? Eh, agarran y, por ejemplo, el programa Trabaja Perú. El programa Trabaja Perú es, en primer lugar, el programa Trabaja Perú es un programa de nivel nacional, ¿es así? De ámbito nacional también. Entonces, este programa nos transfiere dinero y presupuesto a una entidad pública y por medio de qué nos va a transferir. Nos puede transferir por medio de las diferentes rubros que nosotros tenemos, pero ellos, en su gran mayoría, siempre transfieren con el rubro 13, donaciones y transferencias. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué? Porque ellos también, este programa Trabaja Perú, también como se dice, a veces su presupuesto de ellos también se percibe o también llega, puede ser del extranjero. Entonces, cuando hay esta transferencia, hay una cerca de requisitos los cuales tienen que rendir como unas cláusulas. Por ejemplo, el programa de Trabaja Perú a una entidad le transfiere presupuesto para que haga un proyecto. ¿Y cuál es su proyecto? Por ejemplo, las escalinatas, gradas que hacen, ¿no? Pero en esa transferencia, como ha sido una transferencia para realizar ese proyecto, ponen cláusulas. Por ejemplo, ¿qué le ponen? Que con la plata del programa Trabaja Perú solo se va a pagar lo que es, como se dice, al personal, puede ser como se dice, al personal obrero, pero al supervisor no. Al supervisor lo tiene que pagar la entidad pública con su contrapartida, ¿no? ¿Y por qué ellos ponen así sus cláusulas? Porque ellos también, por ser un programa, también dependen de otra dirección de donde han recibido ese dinero y el cual tienen que darle la rendición correspondiente, de indicar, porque nosotros sabemos que todas las obras tienen que ser liquidadas. ¿A qué quiere decir liquidadas? Cerradas, ¿no es así? Cerradas. Y ustedes dirán, profesora, pero se termina la obra, pues, y ya se cierra. No, ¿qué quiere decir cerrada? O sea, donde diga, un documento donde diga, ¿sabes qué? Esta obra ha sido entregada a tal sector o a tal lugar y nos han recepcionado, no es así, el administrador, el teniente alcalde nos ha recepcionado, ha visto que sí, cumple con todo, ¿no? Cumple con los 4 postes, con las tapas de los bisones, ¿no? Cumple. Entonces, esa es una recepción de obra y con eso se da la liquidación, se da el cierre, ¿no? Entonces, sale la liquidación donde dice, sí, efectivamente, en esta obra se ha gastado lo que dice, lo que indica el documento, ¿no? Lo que indica el documento, que sí se ha gastado 1 millón, sí se ha gastado 1 millón, acá está, en la liquidación indica 1 millón en qué cosa se ha gastado.
Entonces, esa es una liquidación y eso tiene que ser concluido. Entonces, por eso es que todo el programa siempre viene con, como les digo, en donaciones y transferencias nos van a transferir, como se dice, eh, lo que corresponde a lo que es, puede ser sector público o privado, puede ser esta gobierno a nivel nacional, una entidad, o también una entidad extranjera, ¿ya? Y así. Es por eso que les decía también, anteriormente ha habido transferencias, mediante donaciones y transferencias que les ha llegado a una entidad pública desde el Fondo Perú-Alemania. Eso estamos hablando que está viniendo desde Alemania, esa transferencia. ¿Y cuál era la finalidad de ese Fondo Perú-Alemania? Era construir un pozo séptico en un distrito. O sea, ese dinero que estaba viniendo para la construcción de un pozo séptico. Un pozo séptico, una planta de tratamiento, algo así. Para las aguas hervidas, me acuerdo. Entonces, justamente ese dinero que estaba viniendo ahí, estaba viniendo con donaciones y transferencias desde Alemania, por medio del Fondo Perú-Alemania, exclusivamente ¿para qué? Para hacer este proyecto de elaboración pozo séptico, no sé, de este lugar. Más que nada, así es como funciona lo que es el rubro de donaciones y transferencias. Hasta ahí, Carmen, ¿me has entendido o no me has entendido? A ver, ya. A ver, jóvenes, otros, dudas, preguntas, algo que tuvieran, o todo está claro hasta ahí para seguir avanzando. Todo está claro, creo, ¿no, jóvenes? Para poder seguir avanzando, a ver, como se dice, hablen ahora o callen para siempre. A ver, ya. Entonces, si está claro, vamos a seguir avanzando, entonces, ya, para poder terminar. Ya. Entonces, nos habíamos quedado en esto, ¿no es así? Donaciones y transferencias y luz. Ahora, ¿por qué he hecho una pausa ahí? Porque vamos a entrar al tema de recursos determinados, a la fuente de financiamiento de recursos determinados, ya que esta fuente de recursos determinados es el que tiene más rubros. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de esta fuente hay más subdivisiones específicas de dónde proviene el dinero, ¿no? Y como acá he hecho mención, acá solo hay 4, pero actualizando lo último, como se dice, como les he hecho mención, ahora se ha agregado lo que es el 15 Fondo de Compensación Regional, ¿ya? Todos los demás siguen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es lo único que se ha implementado, ¿ya? A ver, ahora, nosotros vamos a agarrar lo que es, por ejemplo, el rubro 4, contribuciones a fondos. En este rubro 4, contribuciones a fondos, no es que nosotros vamos a recibir dinero, presupuesto, no. Este rubro 4 va a funcionar más que nada como una pequeña cuenta o un pequeño rubro de ahorro. Aquí lo que va a venir o lo que va a proceder o lo que nosotros vamos a depositar o vamos a transferir va a ser todo lo correspondiente a obligaciones provisionales. Por ejemplo, el seguro contra riesgos, ¿no? En muchas entidades públicas, como se dice, existe el seguro contra el riesgo, ¿no? Entonces, como es un seguro que todo eso, entonces el pago de esos fondos se va, como se dice, depositar o almacenar en lo que es la cuenta de contribuciones a fondos, ¿ya? O es por eso que les decía que en este rubro mayormente funciona como una cuenta de ahorro. Y ustedes me dirán, profesora, pero en este rubro entonces puedo almacenar mes a mes, o eso. En su gran mayoría, jóvenes, no llegan a almacenar mes a mes, porque ustedes saben que el tema de obligaciones es de inmediato, ¿no? Y las previsiones no pueden ser tampoco a muy largo plazo, ¿ya? Pero este rubro 04 tiene esta finalidad. Es por eso que muchas veces no lo habrán escuchado
que se ha puesto en utilización, ¿ya? Pero sirve para ello. Ahora, nosotros tenemos el otro rubro, que es el rubro 07, o Fondo de Compensación Municipal. En este rubro, y nosotros recibimos presupuesto, recibimos transferencias, no depositamos, la entidad pública no deposita, sino el Estado, el MES, Gobierno Central nos transfiere presupuesto, ¿ya? Y este presupuesto que nos transfiere en este rubro es de manera mensual. Ahora, esta transferencia de manera mensual, ¿cómo se dice? ¿Ya? Se utiliza en su gran mayoría para lo que corresponde a gastos corrientes o gastos administrativos, ¿ya? En este rubro, el presupuesto que nos transfiere no es un presupuesto revertible. Por lo tanto, no vamos a tener problemas en que si no se gasta el 31 de diciembre, si se revierta, no. Va a quedar como saldo de balance para utilizarlo el siguiente año. En el rubro 08, impuestos municipales, aquí tampoco el Estado nos va a transferir, sino nosotros vamos a depositar presupuesto, dinero. ¿De qué? ¿De dónde? De lo que va a recaudar la entidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que este rubro 08, al igual que el rubro 09, ambos son rubros que se encargan de la recaudación de la entidad pública. Ambos son rubros que se depositan lo que recauda la entidad pública. Ambos son rubros que no, acuérdense, no son revertibles. El dinero, el presupuesto que se recauda ahí no es revertible, queda como saldo para el siguiente año. De igual forma, su utilización puede ser en su gran mayoría para gastos corrientes y puede ser también para obras si es que alcanza, ¿no? Ahora, y ustedes miran, profesora, pero ¿en qué caso lo que voy a recaudar de la entidad pública voy a destinarlo al rubro 09 y al rubro 08? ¿Cómo voy a saber? Aquí ustedes tienen que saber algo. Todo lo que proceda de impuestos municipales, por ejemplo, impuesto predial, autovalú, todo lo que corresponde a este cobro que tienen las entidades públicas, va a ir en el rubro 08. ¿Ya? En el rubro 08 va a ir todo ese cobro, autovalú, impuesto predial, todos los que son impuestos municipales de la entidad pública. Ahora, aquellos rubros, por ejemplo, por el concepto de venta de bases, fotocopias, partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de defunción, todas esas cosas, por los otros motivos por recaudación, que sea de la entidad pública, va a ir en el otro rubro 09. ¿Ya? Esa es la manera de clasificar, como se dice, el dinero, viendo la procedencia de dónde viene, se va a clasificar o bien en el rubro 09 o bien en el rubro 08. Ustedes miran, profesora, y después que lo clasifico, cuando ustedes lo van a clasificar, automáticamente ustedes lo van a, en este caso, transferir o depositar a una cuenta que se afecta al rubro 09 o una cuenta que se afecta al rubro 08. Al hablar de cuentas, sabemos muy bien que estamos hablando de cuentas bancarias, ¿ya? Ahora, después tenemos lo que es el rubro 18. El rubro 18 es el rubro más amplio dentro de la fuente de financiamiento de recursos determinados, ¿ya? En este rubro 18, de igual forma, a nosotros nos transfiere el Estado presupuesto, no nosotros depositamos, sino nos transfiere. Y el dinero que nos transfiere el Estado en este rubro es por la explotación de nuestros recursos naturales. Es por eso que ustedes habrán escuchado, ¿no? ¡Ay! La mina ya no funciona. Pucha, ya no vamos a tener regalías contractuales. Va a bajar nuestra transferencia de regalías contractuales porque la mina dejó de funcionar. Es porque, ¿qué sucede? Por la explotación de nuestros recursos, ¿no? El Estado cobra o recibe sus impuestos y tasas, y el cual es impuesto y esas tasas, el Estado lo distribuye a nivel nacional.
Y ustedes dirán, profesora, pero ¿por qué no va a distribuir a nivel nacional si, por ejemplo, la explotación de la mina sale de un solo lugar y afecta a un solo lugar a veces, ¿no? Entonces solo debería transferirse a ese. No. Se dice que los recursos naturales son del Estado. ¿No es así? Entonces, cualquier explotación de recurso natural se distribuye en todo el Estado, que quiere decir en todo el Perú. Claro que la distribución no es equitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar de donde sale la explotación recibe el mayor porcentaje de transferencia, ¿ya? Que las otras entidades. Es por eso que ustedes habrán observado que hay lugares que, por ejemplo, canon pesquero, 0.25 recibe, pero están recibiendo, ¿no? O canon forestal, es así, 0.077, o sea, pero la cosa es que tiene que aparecer la distribución, por más que sea mínima, tiene que aparecer la distribución a nivel nacional, ¿ya? Entonces, este dinero que proviene de mi explotación, como les digo, es una transferencia que nos da el Estado a nivel nacional, a todas las entidades a nivel nacional, pero no de forma equitativa, ya les he dicho. Depende, reciben más de donde procede la explotación de los otros lugares, pero en sí todos reciben, ¿ya? Ahora, este presupuesto que reciben las entidades públicas mediante este rubro no es un presupuesto reversible, ¿ya, jóvenes? Siempre, como se dice, si no se gasta dentro del año fiscal, dentro del 31 de diciembre, queda como saldo para el siguiente año. Así que no hay problema, no es un fondo reversible. La utilización de este presupuesto, de este rubro, este dinero que viene en este rubro, en su gran mayoría es también para hacer obras proyectos. También puede haber para gastos administrativos o gastos corrientes, pero siempre y cuando sean gastos administrativos o corrientes que sean con finalidad a la población, ¿ya? Ahora, siendo estos los rubros, ¿ya? Vamos a ver ahora el último rubro que se ha agregado dentro de este que les he dicho, el rubro 15, Fondo de Compensación Regional. Este rubro, jóvenes, de compensación regional, es el último rubro que se ha agregado para la utilización de los gobiernos regionales. Como ustedes podrán ver o darse cuenta, hay tres niveles, ¿no? Local, regional, nacional. El gobierno local, jóvenes, ustedes van a encontrar todos estos rubros, excepto el 15, ¿ya? Excepto el 15. Ahora, por ejemplo, en los gobiernos regionales, ustedes van a encontrar, como se dice, todos los rubros menos el 0,7 y el 0,8. ¿Pero qué van a encontrar en los gobiernos regionales? El 15. ¿Ya? Y de igual forma, el gobierno nacional y central se encuentra sin central. ¿Ya? Y ustedes dirán, profesora, ¿y por qué? Porque justamente ahí va la diferencia, ¿no? En los gobiernos locales, que son, como les decía, no son pliegos, municipios, distritales, provinciales y universidades, se encontraba todos los rubros menos el 15, que es de utilización del gobierno regional, y son cosas, ¿ya? Entonces, para el gobierno regional, no había, pues, o sea, como se dice, no había menos rubros para su utilización, porque no había el rubro 07 y no había el rubro 08. ¿Y por qué no había esos rubros? Porque los gobiernos regionales, ya hemos dicho, que son unidades ejecutoras, dependen del gobierno regional, ¿ya? Del gobierno regional departamental, porque dentro del gobierno regional vamos a encontrar las direcciones, ¿no? Las direcciones de cada provincia. Dirección de salud, dirección de educación, dirección de transportes, dirección agraria. Y todas estas direcciones se van a centralizar en la dirección del gobierno regional
departamental. Por eso están en etapa del gobierno regional como unidades ejecutivas. ¿Ya? Entonces, estos gobiernos regionales, como eran unidades ejecutoras, no tenían el impuesto municipal ni el fondo de compensación municipal. ¿Ya? Entonces, se han creado el rubro FONCOR o Fondo de Compensación Regional. De hecho, este rubro sí es exclusivamente para el gobierno regional. No lo van a encontrar en gobiernos locales, en los pliegos, como le decía, ¿no? En municipios distritales, provinciales, no lo van a encontrar. Y como se dice, y si alguna vez el sistema les puede votar el FIAT, esa opción, ustedes son los que van a tener la opción de escoger o no este rubro. Por eso yo les decía, ¿no? Es importante saber la teoría, cómo se usa, de dónde viene, para qué sirve, porque a veces en el FIAT puede ser que les aparezca esta opción, rubro 15, pero ustedes van a saber, de acuerdo a la entidad con la que ustedes estén trabajando, practicando, laborando, van a saber si utilizar o no ese 15. ¿Ya? Justamente es esto, porque como les decía, muchas veces el FIAT como que no les corrige, les deja pasar. Entonces, es así como dicen, el Fondo de Compensación Regional comprende los ingresos provenientes del rendimiento de las operaciones afectas al impuesto general a las rentas, de acuerdo a lo establecido a la ley que fortalece los ingresos de gobiernos regionales a través de fondos regionales. ¿Qué quiere decir? Del impuesto general a las rentas del IGB, un pedacito de eso le transfieren a los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para que puedan hacer sus gastos, tanto gastos corrientes o administrativos, o también de inversión, ¿no? Porque ustedes saben que también los gobiernos regionales también hacen obras, ¿no? Entonces también puede ser para eso, ¿ya? Pero ustedes me digan, profesora, ¿tiene casi el mismo similar que el fondo común? Sí, tiene la misma similitud que el fondo común, el 07, el fondo, ¿ya? Es la misma finalidad. ¿Por qué? Porque este fondo común también proviene de un porcentaje, pero de impuesto municipal, ¿ya? Del impuesto municipal, no del IGB, ¿ya? Entonces, esto es lo correspondiente a los rubros. Ahora, hasta ahí, jóvenes, dudas, preguntas, consultas, ¿o todo está claro? A ver. A ver, jóvenes, dudas, consultas, preguntas, ¿o todo está claro? A ver, Carmen, ¿me dices el material? Sí, también te lo puedo enviar, Carmen, o también como ya les he enseñado para que lo puedan descargar de la página, cómo pueden acceder. Pero también es normal, Carmen, cualquiera de las dos. Sí se puede enviar. Ya, a ver, dudas, preguntas, consultas, jóvenes. Hasta ahí para ver el tema, para seguir avanzando. Creo que todo está claro, ¿no? Donde no hay más dudas, más preguntas. A ver, jóvenes, creo que sí. Ya, vamos a seguir avanzando. Ya. Ahora nos toca ver nosotros el tipo de operación. ¿Ya? Nosotros, jóvenes, primero, ¿qué cosas son los tipos de operación? ¿Ya? Los tipos de operaciones son clasificaciones del tipo de gasto o de ingreso que se va a realizar en entidad pública. Hay tipos de operaciones de gasto, como también hay tipos de operaciones de ingresos, ¿ya? Sea el de gasto, sea el de ingresos, el tipo de operación, su finalidad, ¿cuál es? Identificar, en este caso si es gasto, identificar el tipo de gasto que se va a realizar en la entidad pública. Y si es de ingresos, identificar el tipo de ingreso que está ingresando a la entidad pública.
Por ejemplo, en los tipos de operación de gasto vamos a tener los más frecuentes, lo que es, hablamos, ¿no? Encargo interno, código A. Encargo interno de viáticos, AV. Gastos, fondos de caja chica, código C. Encargo otorgado, E. Gasto de adquisición de bienes y servicios, código E. Gastos no definidos, o G, y gastos de planilla, o L. Entonces, por ejemplo, y acá al costado nosotros tenemos pues sus conceptos, ¿no? Dice entrega de, ¿qué es un encargo interno? Una entrega de dinero con cargo a rendir a cuentas de personal de la entidad. No es un viático. ¿Qué es un encargo de viático? Ahí sí es, ¿no? Una entrega de dinero a personal de la entidad con cargo a rendir cuentas de viáticos. ¿Qué es fondo de caja chica? Registro de apertura y ampliación de fondos para la caja chica. Manejo de gastos indirectos, ¿no? Tenemos encargos otorgados. Para encargos otorgados que se encuentran en la entidad, apertura una cuenta central de encargos. Gastos de adquisición de bienes por la compra de bienes o la contratación de servicios. Gastos no definidos son gastos bancarios, sentencias judiciales, ¿no? Y gastos de planilla, de haberes, de razonamiento y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo veo un expediente, ¿no? Viene un documento indicándome, por ejemplo, que se tiene que comprar 1 millar de papel bond. Entonces, yo digo, pues no, compra de un bien. Entonces yo digo, ¿con qué tipo de operación lo voy a hacer? ¿Con cuál? Entonces yo automáticamente digo, con mi tipo de operación código N. ¿Por qué? Porque este código N me dice que este tipo de operación es para hacer gastos en la compra de bienes o en la contratación de servicios. Y mi documento dice que estamos haciendo la compra de 1 millar de papel o que necesitamos la compra de 1 millar de papel. Entonces yo tengo que utilizar mi tipo de operación N. ¿Ya? Ahora, ¿puedo utilizar otro tipo de operación? A veces el sistema te permite, sí. A veces no te observa, ¿no? Pero por eso es importante que tú sepas en qué momento utilizar cada tipo de operación. ¿No es así? Porque muchas veces se ha visto que sí es factible, que sí acepta. ¿Ya? Que sí acepta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? También lo que suele pasar, ¿no? Ya, dice, viene a hacer un habilito de fondo. ¿Y con qué hago un habilito de fondo? ¿Con el tipo de operación A o con el tipo de operación C? Pero ahí tengo que ver mi documento, ¿no? ¿Qué dice? ¿Un habilito de fondo para caja chica, gastos menudos? ¿O dice un habilito de fondo para una actividad extracurricular? No sé. Entonces, de acuerdo a lo que diga mi documento, yo tengo que saber utilizar qué tipo de operación voy a realizar. ¿Por qué? Porque en el CIAS todos son códigos de letras, son códigos de números, entonces tú esos códigos tienes que saber interpretarlos, vas a tener que interpretarlos, porque cuando vas a estar en el CIAS, tu documento dice, ya, viático, entonces yo viático tengo que utilizar AV, tipo de operación AV. Y cuando vayas a ese registro administrativo del CIAS, cuando vas a ver tu código AV, automáticamente te va a decir, este es un gasto por un viático que se ha hecho. ¿Ya? Entonces, el tipo de operación tiene esa finalidad, distinguir, como se dice, cuál es el gasto de esa entidad, o el gasto de la entidad que se va a realizar. Ahora, el otro que tenemos son los tipos de operaciones de ingresos, ¿ya? Ahora, este tipo de operación de ingresos también tenemos operación de gastos e ingresos, la YC, tenemos el tipo de operación de ingresos, operaciones varias, la Y, tipo de operación de ingresos, transferencias financieras YF, ingresos, transferencias YT, IGB, rebajas, ingresos poblacional, YV. Entonces tenemos estos tipos de operación de ingresos, de igual forma su finalidad es identificar de dónde proviene el ingreso, ¿no?
qué tipo de ingreso es el que se está registrando en la entidad pública, ¿ya? Porque estos tipos de operaciones se utilizan para registrar o el gasto de la entidad o el ingreso de la entidad, ¿ya? En este caso, en su gran mayoría, siempre se utiliza la Y, ¿ya? Ingresos de operaciones varias, ¿ya? Para registrar los ingresos que provienen de las diferentes de los diferentes cobros de la entidad pública, ¿ya? También puede utilizarse la YT, la YS, sí, cuando se recibe dinero de otras entidades, todo, ¿ya? Esa es la finalidad de los tipos de operaciones. A ver, jóvenes, hasta ahí, dudas, preguntas, consultas. ¿Tienen dudas, preguntas, consultas? Hasta ahí donde estamos tipo de operación, porque vamos a seguir avanzando. Y se van a poder dar cuenta ustedes que todo es una cadena de fuente, rubro, tipo de operación, todo concatena. ¿Ya? A ver. Ya. Creo que hasta ahí no hay dudas, preguntas, vamos a seguir avanzando. Después que ya nosotros hemos visto nuestro rubro, hemos visto nuestro tipo de operación, ahora vamos a ver la estructura del clasificador o los clasificadores, ¿ya? Perdón, o los clasificadores. En este caso, nosotros tenemos que saber que así como existen tipos de operación, si ustedes se han dado cuenta, hemos visto que las fuentes de financiamiento y los rubros no se dividen en ingresos y gastos. En cambio, los tipos de operaciones sí, gastos, ingresos. En los clasificadores, de igual forma, va a haber clasificador de gastos y va a haber clasificador de ingresos. ¿Ya? Y va a haber. Ahora, en estos clasificadores de gastos y de ingresos, nosotros, ¿qué va a pasar? Que nosotros tenemos que saber que un clasificador, como mínimo, puede tener 6 dígitos. ¿Puede tener más de 6 dígitos? Sí, pero como mínimo tiene que tener 6. Si tiene menos de 6, no es un clasificador, ¿ya? Los clasificadores, ¿qué cosas son o para qué sirven? Son para identificar de manera más exacta, en este caso lo que estoy diciendo, ¿no? De manera más exacta, de dónde proviene el gasto o de dónde proviene el ingreso. ¿Me entienden? En este caso, por ejemplo, de la compra del papel bond, el millar de la compra de papel bond. Yo, esta compra de 1 millar de papel bond, lo voy a identificar con un clasificador de gasto. Lo voy a clasificar con un clasificador de gasto. Entonces, cosa que cuando yo voy a ver ese clasificador, ya voy a saber que es por el millar de papel bond o la compra de papel bond, ¿no? Entonces, esa es su finalidad del clasificador, de detallar más exacto de dónde proviene el gasto, de dónde está proveniendo, ¿ya? Ahora, el clasificador, ¿ya? Al igual que los rubros y los tipos de, y las fuentes de financiamiento o los tipos de recursos, cada año se aprueban y puede ser que aumenten o no, como les decía, clasificadores, tanto de gastos o de ingresos, puede ser que haya aumentos o no. ¿Ya? Ahora, y ustedes me dirán, profesora, ¿y pueden eliminarse? No. En el CIAS, jóvenes, nada se elimina. O bien queda inhabilitado o anulado, ¿no? Pero no se elimina por completo. En el CIAS todo queda como un pequeño antecedente. Es igual, los clasificadores se aumentan, otros quedan en desuso o simplemente su uso cambia de otra manera, pero no se elimina, ¿ya? Es por eso que dicen no se elimina. De igual forma, cuando vamos a entrar a la parte práctica en el sistema, van a ver que muchas veces hasta se ha dejado inactivo o ya no se utiliza, pero sigue apareciendo en el CIAS.
¿Por qué? Porque en la entidad no se elimina nada, todo queda como antecedente. Ustedes dirán, pero profesora, ¿por qué ya no se utiliza? Es que justamente el sector público, ¿qué sucede? Ustedes se habrán dado cuenta que las denuncias, las investigaciones vienen después de 5 años, después de 8 años, así, y a veces demoran esas investigaciones, ¿cuánto? 10 años, 15 años, qué sé yo, ¿no es así? O si no, también arrastra, ¿no? Arrastra a hace 15 años atrás, hace 8 años atrás, entonces, para poder hacer toda esta investigación, es por eso que el sistema universidad no se elimina nada, todo queda como antecedente, ¿ya? Ahora, estos clasificadores son como un diccionario, ¿ya? Es como un diccionario que nosotros tenemos que buscar. Y nosotros tenemos que buscar estos clasificadores a nivel de genérica. ¿Y qué es una genérica? Una genérica es los 2 primeros dígitos del clasificador. O sea, los 2 primeros dígitos con los que empieza un clasificador. Ojo, un clasificador de gastos siempre va a empezar con el dígito 2 y un clasificador de ingreso siempre va a empezar con el dígito 1, ¿ya? 1. Después de eso ya van variando los dígitos de acuerdo a cómo sea la necesidad, ¿ya? Ahora, nosotros, después de ver estos clasificadores, de igual forma, como les había hecho mención, donde hemos entrado en nuestros clasificadores presupuestarios, acá vamos a encontrar clasificador de ingresos o de gastos para el año 2020. Aquí está nuestro clasificador de gastos para el año 2026. Miren, ahí podrán darse cuenta que siempre empieza con el 2, los clasificadores de gastos, ¿no? Y como hasta mínimo 6 dígitos. Miren acá, 20, 11, 11, y ahí vuelve al 20, ¿no? Puede tener más de 6 dígitos, sí, miren, 2, 4, 6, 7, ¿no? ¿Ya? Y como ya saben, el clasificador es para buscar de la forma más exacta de dónde proviene el gasto o de qué es el gasto. Y ustedes dirán, profesora, pero a veces hasta el clasificador tiene los mismos nombres. Sí. Y es por eso que ustedes tienen que ver o guiarse por el que tenga siempre el máximo de dígitos. Por eso les decía, ¿el máximo de dígitos cuál es? Perdón, el mínimo de dígitos cuál es? 6. ¿Pero puede haber más? Sí. Y si hay más, ustedes tienen que guiarse por el de más dígitos. ¿Ya? Por el de más dígitos. Y si no hay de más dígitos, por el de mínimo tienen que guiarse de 6 dígitos. Y bastante les va a ayudar, jóvenes, ¿qué cosa? Leer su concepto. Este concepto es el que le ayuda bastante en saber utilizar el tipo de clasificador. Ustedes dirán, pero profesora, ¿se utiliza cualquier clasificador? No. Muchas veces la mala utilización del clasificador perjudica a la entidad pública. ¿Me entienden? Por ejemplo, eh, ¿no? Yo estoy comprando eh, una computadora, como se dice, compro una computadora, ¿no? Compro una computadora, ya. Pero no lo compré como activo, no lo compré como gasto corriente. Entonces, como fue como gasto corriente, eh, patrimonio no lo registró como su activo de la entidad, no lo registró, ya. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de hacer el inventario hay una computadora al aire. ¿Por qué? No cuadra. ¿Por qué? Porque se utilizó mal el clasificador. Otro, por ejemplo, eh, compro una computadora. ¿No es así? Pero esta computadora que estoy comprando, ¿ya? Como se dice, no cumple para formar parte de un activo, porque no pasa lo que corresponde al octavo del UIT, su utilización es mayor a 1 año, todo eso. Es una básica, como se dice, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero yo le he puesto, como se dice, en este caso le he puesto como activo.
Lo he puesto como clasificador de un activo. Ahora, voy yo, ahora, esa oficina que ha pedido, como se dice, ya, más claro más claro en una impresora, ¿ya? Porque hay impresoras, por ejemplo, que sí forman parte de un activo y parte que no. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que forma parte de un activo cuando pasan el octavo de la OIT. Es así, en contra de depreciaciones y todo eso. Pero hay impresoras que no, las antiguitas, ¿no? Que solo imprimen blanco y negro. Entonces, por ejemplo, una oficina pide la compra de una impresora básica, ¿ya? Ahora, la persona que pone el clasificador, el responsable de seleccionar, darle, como dice, el presupuesto como clasificador, lo pone como un activo, como un activo, sí, de la entidad pública. Pero sin embargo, esa impresora solo ha costado 300 soles, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que esta misma oficina después quiere, como se dice, otra impresora, y solicita una impresora multifuncional, por ejemplo. Entonces, Patrimonio, ¿qué le dice? No, tú ya no puedes comprar una impresora multifuncional, una impresora. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una impresora. Y él le dice, no, yo sí tengo una impresora, pero tengo una impresora no multifuncional, sino una básica nomás, de 300. Pero al momento que hacen la compra, no le ponen pues que es multifuncional, nada. Pero no le ponen en el esto, pero para eso es el clasificador. Si yo sé que la básica solo está costando 300, pues no la puedo pues colocar en parte de un activo. Tengo que bajarlo. ¿Entiendes? Entonces, ahí, como se dice, le impide a esa oficina adquirir otro bien. ¿Por qué? Porque el clasificador ha estado mal aceptado. Ha estado mal aceptado. Es otra cosa que le hayan puesto, como se dice, ¿no? Compra de un bien, como se dice, como un gasto corriente, pero que no tiene la depreciación, ¿no? No afecta a depreciación porque no pasa el octavo de la UIT. ¿No? Es otra cosa. ¿eh? Entonces ya se sabe que esta fotocopiadora, como se dice, es la básica, es así, que le va a durar, sí, le va a durar, como se dice, le puede dar a lo mucho un año, sí, un año. ¿No? Entonces, para eso es importante el clasificador, para saber, de acuerdo al correcto clasificador, uno puede utilizar, como se dice, o identificar muy bien sus bases, ¿ya? Ahora, después de ver este clasificador, nosotros vamos a ver lo que son los tipos de recursos, ¿ya? Estos tipos de recursos jóvenes que tenemos aquí, no van a encontrar mucho esta información en tipos de recursos. ¿Por qué? Porque no hay, más que nada, lo ven, como se dice, de manera general, no tan específica su utilización, ¿no? Pero en el caso mío yo lo encuentro necesario, saber el tipo de recurso. No hay mucha información de lo que corresponde al tipo de recurso. ¿Por qué? Porque muchas veces las transferencias que vienen, ya vienen, como se dice, con su nombre propio definido, ¿no? Con tipo de recurso tanto, rubro tanto, tipo de recurso tanto, ¿no? Así. ¿Ya? Pero muchas veces siempre es necesario, como digo, saber. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Acá en los tipos de recursos, nosotros tenemos el tipo de rubro ordinario. Dentro del rubro ordinario, sus tipos de recursos que se encuentra, y ustedes cuando van a entrar al CIAS, van a encontrar todo esto, hasta más, porque esto es hasta, miren, lo que yo puedo encontrar del año 2013. Pero para adelante ya no hay esa información. Ustedes van a entrar al sistema, a la web, o cuando vamos a entrar al tutorial que hace tutorial, van a encontrar todos estos tipos de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este rubro de recursos ordinarios se transfiere dinero, el Estado transfiere dinero por cualquiera de estos tipos o por cualquiera de estos conceptos. Puede ser por venta de empresas estatales,
puede ser por el fondo FIDA, o puede ser, como se dice, mira, continuidad de inversión gobiernos locales, o puede ser continuidad de inversión del año 2009, o puede ser fondo de Policía Nacional, puede ser por el fondo Juntos, puede ser por el fondo, mire, en ese entonces Prona Comedores, ¿no? O puede ser por fondo Fenómeno del Niño. Entonces, ustedes ahí puedan darse cuenta que en este rubro, o sea, la transferencia o el dinero que nos llega mediante el rubro recursos ordinarios puede ser mediante cualquiera de estos tipos de recursos, o sea, mediante cualquiera de estos conceptos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los tipos de recursos son, como se dice, son transferencias que nos llegan más exactas. Y ya nosotros sabíamos que las fuentes de financiamiento y que los rubros eran para identificar de dónde viene el dinero o la transferencia, estos tipos de recursos nos van a dar de manera más exacta de dónde están viniendo ese dinero, de dónde procede ese dinero para que la entidad pública lo utilice. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí de igual forma, miren, aquí vamos a encontrar, ¿no es así? El rubro 04, contribuciones a fondo, lo que tenemos, el tipo de recurso normal o calendario programado. Acá, el fondo de compensación municipal, vamos a tener el rubro normal, acá el tipo de recurso 0, 1, 2, A, X. Ya que ustedes les habían dicho, les había hecho mención, ¿no? Aquí todo funciona con código, sus conceptos y sus códigos. Ahora, si ustedes pueden darse cuenta, hoy en día a estos tipos de recursos dentro del fondo común o del fondo de compensación municipal se ha agregado el tipo de recursos 7, lo cual no aparece aquí. Pero, de igual forma, también ustedes han podido ver que sigue apareciendo el A, que sigue apareciendo el 2. Pero ya para hoy en día se ha actualizado, inclusive se ha agregado un tipo de recursos 7. Si ustedes podrán, los que están manejando el CIA, ¿no es así? El actual, ya como se dice, ya hace 5 años, un poco más, ya existe el tipo de recursos 7 dentro del rubro fondo común o fondo de compensación municipal, algo que anteriormente no existía. Y los tipos de recursos A2 todavía se siguen manteniendo dentro del fondo de compensación municipal, dentro de ese rubro, ¿ya? El impuesto municipales, de igual forma, antes era el 0, ahora se ha agregado también el 9, si no me equivoco. El 9 y el 7. Y acá, igual, de recursos directamente recaudados, miren, ¿no es así? Ha habido todos estos tipos de recursos, el 0, el 1, el 2, el 4, el 7, el X, ¿no? Hoy en día, en su gran mayoría, se utiliza solo el tipo de recursos que se está confirmando. En donaciones y transferencias, rubro donaciones y transferencias, aquí tenemos los rubros, acá los que les decía, ¿no? Vienen, como se dice, con el tipo de recurso a gobierno nacional y regional, acá C, transferencias locales, transferencias indexis, regionales, transferencia de programa juntos, acá está, asignación de tesoro, o sea, mediante el rubro 13 de donaciones y transferencias, nos puede llegar el dinero por cualquiera de estos tipos de recursos. Acá está, miren, fondo de Perú-Canadá, lo que yo les decía, ¿no? Que había también un fondo Perú-Alemania, miren, había también un fondo Perú-Canadá, o sea, por todos estos conceptos acá, miren, donaciones de Comisión Europea, trabaja Perú, o construyendo Perú, ¿no? Estamos a ver. Aquí, a ver. Ahí como seguimos, a ver, aquí, ¿no? Lo que les decía, perdón, jóvenes. Que aquí, mediante donaciones y transferencias de este rubro,
nos va a llegar transferencias del tipo de recursos, lo que decía, ¿no? Trabaja Perú con el código 6, el CIDE, con el número 5, y así. Entonces, cada transferencia que llega a una entidad mediante este rubro, ya va a consignársele un tipo de recurso más específico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la finalidad de los tipos de recursos es, como se dice, visualizar, como se dice, de dónde proviene el dinero o la transferencia de manera más específica. Del canon, de igual forma. Miren, vamos a tener acá más amplio todavía. Canon minero, canon huracán, canon pesquero, canon gasitero, acá miren, 50 canon minero, 50 canon pesquero, canon forestal, regalías mineras, rentas aduanas, acá está, programa plan de incentivos, ahí está, 50 plan de incentivos. O sea, aquí está de dónde proviene más exacto toda la transferencia o todo el dinero. Por ejemplo, este tipo de recurso, BOI, ya, por ejemplo, ya no se utiliza, ya no se recibe transferencia mediante este tipo de recursos, ¿ya? Pero hay algunas entidades que todavía tienen saldo en esta cuenta. Y como les había dicho, que como no es reversible en este rubro, continúa, como se dice, con su saldo. ¿Ya? Esto es correspondiente a lo que es el tipo de recurso, ¿ya, jóvenes? El tipo de recurso está para cada rubro, hay tipos de recursos, para cada rubro, ¿ya? Para cada rubro en general, tiene sus tipos de recursos. Ahora, nosotros vamos a continuar con lo que corresponde, para ya terminar nuestra clase. A ver. Ahora, continuando, como ya nosotros hemos visto todo lo que corresponde a lo que es nuestra fuente de financiamiento, nuestro rubro, nuestro tipo de recurso, nuestro tipo de operación, nuestro clasificador, ahora tenemos que ver nosotros nuestros ciclos y fases. Ya. Ahora, nosotros en este CIAR, no es así, que nosotros tenemos, nos estamos enfocando netamente a nuestro módulo administrativo, ¿ya? A nuestro módulo administrativo. En este módulo administrativo, ¿de qué se va a encargar? El módulo administrativo es el que se encarga de registrar todos los gastos y todos los ingresos de la entidad pública. Es por eso que acá nosotros tenemos ciclo de gasto y ciclo de ingreso. Entonces, en el módulo administrativo nosotros vamos a registrar, o nos vamos a encargar de registrar todo lo que es el tema de los gastos de la entidad pública y los ingresos de la entidad pública. Entonces, si yo en mi módulo administrativo quiero registrar un gasto, automáticamente voy a ir a mi ciclo de gastos y yo voy a encontrar en mi ciclo de gastos estas fases. La fase de certificación, que es el inicio, la fase del compromiso anual es la segunda, la fase del compromiso mensual la tercera, la fase del devengado, que es el cuarto, la fase del girado, que es el quinto, y la fase del pagado sexto con la fase 7 del rendido. Hace años atrás, jóvenes, les estoy hablando ya de hace cuánto, 10 años más o menos, o un poco más todavía, algo de 15, claro, 15 o 13 años. Esta fase de certificación y compromiso anual, las dos primeras fases no existían. De frente se hacía compromiso mensual de devengado girado. ¿Ya? De frente se hacía. Esas tres fases. No existían las dos primeras. ¿Por qué se creó las dos primeras fases? Porque había problemas. ¿Qué había problemas? ¿Qué problemas había? Que iban, compraban las cosas, como no, compraban su paquete de papel millar y cuando venían al sistema a registrar ya no había dinero, porque ya lo habían gastado. En cambio, la certificación les daba la garantía de que todavía había presupuesto, dinero,
es decir, que sí podía aceptar ese gasto. Era una anticipación al gasto, ¿ya? Ahora, se insertó estas dos fases antes de estas tres y ayudó a controlar mejor, sí. Ahora, la fase del pagar y del rendido. ¿Por qué se considera una fase del ciclo de gasto? Porque anteriormente, como se dice, y hasta ahora, la fase pagado es una fase que se genera de manera automática. Al momento que se cobra un cheque o al momento que se hace efectivo a una cuenta, porque ahora todo es por transferencias de CENI, entonces automáticamente el banco genera la fase pagada. Ahora, ¿por qué rendido también es una fase? Porque es una fase que se realiza en ciertos registros y en ciertos registros que dependen los tipos de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos tipos de operación que tengan que ser rendidos van a tener que tener la fase rendido. Y esta fase rendido no se genera de manera automática, sino uno lo tiene que realizar, ¿ya? Igual como uno realiza el procedimiento desde la certificación hasta el girado, de igual forma uno tiene que realizar la fase del rendido. No se genera de manera automática, ¿ya? Eso es el procedimiento de lo que corresponde. Ahora, la certificación está a cargo, en este caso, del responsable del área de planificación y presupuesto, ¿ya? La fase del compromiso anual va a estar a cargo dependiendo el tipo de operación. Si es un tipo de operación por tema de adquisición de bienes y servicios, va a estar a cargo de logística. Si es por tema de otros conceptos, va a estar a cargo de planificación y presupuesto. De igual forma, la fase del compromiso, si es por tema de tipo de operación, por tema de adquisición de bienes y servicios, quiere decir tipo de operación M, va a estar a cargo de logística y no por a cargo de planificación y presupuesto. La fase del devengado sí va a estar en cualquiera de sus tipos de operaciones o en cualquiera de sus gastos, va a estar a cargo del área de contabilidad. Y la fase del girado va a estar a cargo de la oficina de tesorería, conjuntamente con la fase de rendido, ¿ya? La fase del rendido va a estar a cargo del área de tesorería previo visto bueno del área de contabilidad, ¿ya? Ese corresponde al ciclo o al ciclo de gasto y las fases que vamos a encontrar dentro del ciclo de gasto, las cuales vamos a desarrollar dentro de nuestro módulo administrativo, ¿ya? Porque ya sabemos que el módulo administrativo, porque el CIAS tiene varios submódulos, y uno de sus módulos es el módulo administrativo. Este módulo administrativo es el que se encarga de hacer el registro de gastos civiles, ¿ya? Ahora, en el ciclo de ingresos tenemos más fases, ¿no? Dos fases nomás, determinar y recaudar. Estas dos fases también se tienen que registrar en el módulo administrativo de CIAS para tener nuestro mayor control. Estas fases, o mejor dicho, todo este ciclo de ingreso está a cargo del área de tesorería, ¿verdad? A ver, jóvenes, hasta ahí, dudas, preguntas, consultas, si tuvieran. A ver, Miriam, ¿el CIAP está relacionado con contabilidad? Sí, Miriam. El CIAP está relacionado con contabilidad, no solo en su módulo administrativo, sino hay otros submódulos, como por ejemplo el módulo contable, que como se dice, es todavía exclusivamente de la oficina de contabilidad, ¿ya? Ahora, Milagros me dice, la fase del rendido, ¿en qué movimientos son más frecuentes? ¿Qué tipo de operación necesita ser rendido? La fase del rendido lo hemos visto en nuestros tipos de operaciones. En nuestra diapositiva lo que hemos visto. ¿Cuál era el tipo de operación? AV o viático. ¿Por qué? Porque el viático
tiene que ser rendido, pero no solo en físico con documentos, sino también con fase rendido en el sistema. De igual forma, como se dice, el tipo de operación A, encargo interno, también tiene que ser rendido con documentos en físico, pero también en sistema. Es por eso que les decía que es importante saber qué tipos de operaciones se deben utilizar y para qué sirven y cómo se utilizan. Y también es bueno, como se dice, leer su concepto, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Ya? A ver, dice, profesora, cuando dicen la fase de ejecución, ¿de qué hablan? Carmen, la fase de ejecución, estamos hablando netamente la fase ya de gastar, cuando se está gastando, o sea, cuando estamos haciendo ya el gasto. En este caso, como se dice, la fase de ejecución van a ser desde la certificación, ¿no? Pero donde ya se llega a concretar, como se dice, en la fase del derivado. En la fase del derivado ya la que ya se llega a concretar. Ahora me dice Vilma, profesor, ¿y la transferencia a los centros poblados en qué tipo de operación va? La transferencia la transferencia a los centros poblados, Vilma, también es un tipo de operación de gasto, ¿ya? Y va con el tipo de operación TF. Ahí, cuando en las diapositivas, en el material que se les va a enviar, jóvenes, ahí dice su concepto de los tipos de operaciones, en qué casos se utilizan, ¿no? Inclusive les voy a mandar también anexando otros manuales más amplios, donde ahí dicen en qué casos, qué tipo de operación, en qué casos se utiliza o para qué sirve. Por eso les digo, es importante que sepan cómo utilizar, en qué momento utilizar y para qué sirve. ¿Ya? A ver, jóvenes, otras dudas o preguntas que tuvieran. A ver, dice, a ver, Godi me dice, ¿para qué y cuándo se hace la fase del derengado en una compra y servicio? Ya, el derengado, en primer lugar, va a ser en compra o servicios, siempre va a ir, en todos y todos. Inclusive el derengado va a ir también en un viático, va a ir el derengado también en una planilla. Eso ya, ¿por qué? Porque todos son gastos. Entonces, hemos dicho que el derengado forma parte del ciclo de gastos. Y como gastos es una planilla, un viático, un encargo interno, todo eso son gastos, entonces va a tener que registrarse un derengado. Ahora, ¿para qué y cuándo se hace la fase del derengado? Porque si no haces el derengado, no vas a poder hacer el girado. Y el derengado se hace ¿cuándo? Cuando ya tú estás, en este caso, con la conformidad. Puede ser con la conformidad de que ya te han dado ese servicio, o en este caso, con la conformidad que has recibido ese bien. Entonces, solo ahí tú puedes registrar el derengado, donde indicando que ya existe ese, como se dice, ese servicio o ese bien ya existe. ¿Ya? En cambio, las otras fases tienen otra finalidad. ¿No es así? En el caso del compromiso, se registra el compromiso, ¿por qué? Para que haya la garantía de que existe un compromiso de compra de un bien o la contratación de un servicio. Existe un compromiso. Por eso se hace la fase de compromiso. ¿Por qué se hace la fase de certificación? Donde indica que hay una garantía, que existe un dinero, un presupuesto destinado a pagar ese bien o ese servicio. ¿Ya? A ver, más dudas, más preguntas, a ver, jóvenes que tuvieran, ¿hasta ahí todo claro? ¿O algo no les ha quedado claro también en las preguntas, jóvenes? Todo está claro, ¿no? Me dicen Milán. A ver, jóvenes, más dudas, más preguntas que tuvieran, o si no, ya para dar por terminado la clase del día de hoy. A ver, jóvenes, ya. Creo que no tendrían ya más preguntas, más dudas, ¿no?
Entonces, jóvenes, doy por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su colaboración, su prestación. Y al mismo tiempo, como dice, las disculpas del caso por el audio, que había interrupciones, no se escuchaba bien. Espero que la clase del día de hoy haya sido de su gusto, de su entendimiento, y les haya podido despejar alguna de sus dudas. Muchísimas gracias. Hasta el jueves, nuestra siguiente sesión. Buenas noches. Muchísimas gracias, contadora Eleonor, por la clase impartida. Fue una excelente, maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera sesión de clase. Queridos participantes, invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Queridos participantes, comentarles que esta semana estamos iniciando con más de 20 cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse al siguiente número 974-467-147. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es la contadora Eleonor Valle. Nos vemos el día jueves en nuestra segunda sesión de clase. Por favor, no falten. Martes y jueves de 6 a 7:30. El día jueves en nuestra segunda sesión estaremos aprendiendo registro administrativo y de ingresos. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día jueves en nuestra segunda sesión de clase. Queridos participantes, comentarles que la clase queda grabada y se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica. Consultas en tiempo real, contenido práctico y dinámico, materiales didácticos de apoyo. Al finalizar el curso, usted podrá hacer el trámite de su certificado de manera opcional, pero ya veremos al finalizar del curso. Para mayor información, comunicarse al siguiente número 953-772-123. Aviso importante, ojito aquí. Si recibes llamadas o mensajes, no compartas información personal. Quedo atenta a cualquier duda o consulta. Pueden comunicarse al siguiente número 953-021-137 para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, una bonita semana muy bendecida. Nos vemos el día jueves en nuestra segunda sesión. Por favor, no falten, repasen y pongan en práctica. Muchas bendiciones y abrazos, queridos participantes.